Buenos días. En el marco de la séptima semana de la ciencia, la tecnología y la innovación de la Universidad Francisco de Paula Santander, vengo a presentarles los resultados de una investigación realizada en unas mezclas asfálticas drenantes para el uso en lo que son los pavimentos flexibles. Mi nombre es Jiwan Jun Vargas y soy profesora de la Universidad Francisco de Paula Santander. Inicialmente vamos a hacer un recorrido de cómo empezó a aparecer el uso de este tipo de mezclas drenantes. De acuerdo a Nelson y Abo en el año 1990 y a Louis Harvey del 2011, este tipo de mezclas se iniciaron en el Reino Unido aproximadamente para los años 40. Posteriormente se usaron en los Estados Unidos y el uso como tal de las mismas fue para unos espesores de 2 centímetros aproximadamente. El principal objetivo de este tipo de mezclas era recuperar la textura de las carpetas de rodaduras en los pavimentos flexibles. Con el tiempo se descubrió que tenían una gran ventaja y era su capacidad de absorber el ruido y el agua, comparado con lo que son las mezclas densas. Tenemos una gran gama de clasificación de las mezclas asfálticas, entre las cuales tenemos mezclas densas y mezclas abiertas. Las densas, como su nombre lo indica, son mezclas más cerradas que tienen un porcentaje de vacíos menor, aproximadamente en Colombia del 4 al 9%. Y están las mezclas abiertas, que tienen aproximadamente un 16% o más, y pegada a ellas tenemos lo que son las mezclas drenantes, con un porcentaje del 20 al 25%. Eso para que nos hagamos a una idea. Entonces, con respecto a esta mezcla drenante, seguimos acá en la parte introductoria. En Europa se introdujeron a finales de los años 70 y en 1980 hizo su aparición en España, de acuerdo a Raúl Mejías del año 2009. En Colombia, este tipo de mezclas drenantes son conocidas como las MD, y dentro de la normatividad del Instituto Nacional de Vías se encuentran consignadas en el artículo 453 de la última modificación de las normas realizadas en el año del 2013. Pero ¿por qué estudiar este tipo de mezclas drenantes? Bueno, la motivación como tal para iniciar el proceso de investigación sobre estas mezclas es de que pues va a haber un aporte en la investigación, a pesar de que ya se hayan realizado más investigaciones sobre lo mismo, pues es con el uso de agregados pétreos, de cementos asfálticos y de aditivos diferentes a los cuales nosotros estamos mencionando en esta investigación. Como segundo, están las ventajas que se tienen sobre las mezclas convencionales, y aquí vamos a mencionar varios factores. Uno de ellos es el alto índice de accidentalidad que se tiene en las vías cuando se utilizan mezclas densas. Por ser mezclas que son cerradas, pues van a mantener la capa de rodadura impermeable y por lo tanto el agua lluvia va a mantenerse en la carpeta de rodadura, de tal manera que cuando circulen los vehículos, pues va a incrementarse de alguna manera el índice de accidentalidad en las mismas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le podemos sumar el estado de los neumáticos de los vehículos, el cual puede tender a deslizarse en los mismos y por lo tanto pues van a generar ese tipo de accidentes. Dentro de esta misma desventajas que se tienen en las mezclas densas y que son ventajas dentro de las mezclas drenantes, está la disminución de las velocidades en la transitabilidad sobre mezclas densas. Las mezclas densas, como lo estamos mencionando, son mezclas que se mantienen con el agua rodando allí en la superficie hasta que son captadas por las obras de drenaje que tengamos nosotros lateralmente. Pero mientras se mantenga el agua allí circulando sobre el pavimento, pues los vehículos van a tener que reducir esas velocidades comparadas con la velocidad para las cuales fueron diseñadas esas vías en su diseño geométrico. Por lo mismo y tanto se van a producir el encandilamiento de los usuarios por las luces de los vehículos que circulan en sentido contrario. Y obviamente pues se va a presentar una incomodidad en la circulación de los usuarios en estos vehículos. Como tercera medida, tenemos que las mezclas drenantes reportan ventajas comparadas con estas mezclas densas, y una de ellas, y de pronto la más mencionada y la que la hace más característica, es la capacidad de absorber el agua por poseer un porcentaje de vacíos, como lo hemos mencionado,
entre el 20 y 25%. Eso es una condición que se tiene dentro de nuestra normatividad y otras normatividades de estas mezclas drenantes, que para que puedan funcionar como mezclas drenantes deben tener como mínimo un 20% y como máximo un 25%. Y esa porosidad la va a dar en las mezclas la constitución de los agregados pétreos que nosotros tengamos allí. En la imagen se nos está representando una mezcla drenante. Como vemos, pues es muy fácil de que el agua penetre fácilmente y esa es una de las condiciones o el objetivo que se persigue con el uso de este tipo de mezclas drenantes, que puedan absorber el agua de tal manera que la carpeta de rodadura se vaya a mantener en un estado seco y cómodo, seguro para los usuarios, ¿cierto? Pero entonces decimos, al entrar agua allí, pues obviamente va a haber como tal un desgaste mayor, ¿cierto? De el asfalto o un desprendimiento mayor, por decirlo así, del asfalto que se tenga, que está envolviendo cada uno de esos agregados gruesos, medios y finos. Para ello, pues el uso como tal que se tiene de los aditivos, y lo que vamos a mencionar más adelante, va a hacer de que se mantenga como tal el asfalto un poco más prendido en esa mezcla drenante. Entonces, reportan ventajas como la disminución del ruido, igualmente, va a disminuirse el ruido con respecto al tipo de mezclas densas. Las mezclas drenantes reportan ventajas tales como la reducción en las proyecciones de agua, levantamiento y pulverización del agua al paso de los vehículos, el splash y el spray. Aquí vemos dos imágenes. La fuente es de Rodrigo Miró Recances, que ha hecho un estudio minucioso con respecto a este tipo de mezclas. En la imagen de la izquierda podemos ver en el mismo trayecto de la vía que tenemos mezclas densas, es decir, mezclas que son impermeables, está lloviendo en el momento y vemos ese splash que se produce al circular los vehículos. En la imagen de la derecha, en el mismo tramo, vemos que se tiene más adelante un tipo de mezcla drenante, está lloviendo también, igual como en la imagen de la izquierda, y pues vemos que ese levantamiento o pulverización del agua no se está produciendo. ¿Por qué? Porque por ser mezclas que son porosas, están haciendo o permitiendo como tal que el agua ingrese y están manteniendo toda esa carpeta de rodadura seca. Las mezclas drenantes también presentan ventajas como son la resistencia al deslizamiento con el pavimento, con respecto al pavimento que está mojado. Y esto lo podemos notar también en la misma imagen que lo voy a devolver. Vemos que al no tener allí agua sobre el pavimento, pues obviamente el vehículo va a circular con una mayor comodidad y no va a tender a deslizamiento y entonces no vamos a tender a que se tenga un alto índice de accidentalidad. Se disminuye el fenómeno de hidroplaneo. Ese fenómeno de hidroplaneo que corresponde a la acumulación del agua alrededor de las llantas se va a disminuir con la colocación de un tipo de mezclas drenantes y vuelvo y me ubico en la imagen del autor Rodrigo Miró Recances, donde vemos de que, pues obviamente, a nuestros ojos podemos observar de que no va a haber ese splash, que no va a haber un deslizamiento, que no se va a tener que disminuir las velocidades y que por lo tanto tampoco vamos a tener ese fenómeno de hidroplaneo, lo cual va a permitir que se circule con la misma velocidad en condiciones de seguridad en la vía. ¿Por qué estudiar también esas mezclas drenantes entonces? Ahora lo vamos a mencionar con respecto a las fibras. Como hemos mencionado, estas mezclas, por ser porosas, van a permitir que el agua se filtre en esa carpeta de rodadura que las va a mantener allí. Esa agua, como tal, va a hacer que en las mezclas haya un desprendimiento mayor del asfalto con respecto al agregado pétreo, grueso, medio y fino. Entonces, pues obviamente eso va a hacer de que se tenga una menor durabilidad de las mezclas drenantes. Es una desventaja, pero una condición para poder diseñar, fabricar y colocar ese tipo de mezclas que está no solamente en nuestra normatividad, sino también en otras normatividades, es que se coloque como tal un aditivo mejorador de adherencia.
Y dentro de esos aditivos mejoradores de adherencia, pues tenemos también una gran gama de aditivos, pero en el cual nos vamos a concentrar ahora en esta investigación, pues va a ser la adición de esas fibras. Son fibras acrílicas que como tal tienen esa ventaja que al unirse con el asfalto va a permitir de que haya una mejor adherencia con respecto a los agregados y que por lo tanto esa desventaja que se produce en ese tipo de mezcla va a estar contrarrestado haciendo de que sean mucho más durables. La fibra es un polímero constituido por macromoléculas lineales cuya cadena contiene un mínimo del 85% en masa de unidad estructural correspondiente a la acrilonitril. Las fibras han sido aplicadas en mezclas convencionales, que son las mezclas densas, en microaglomerados, en mezclas drenantes, consiguiendo modificar la rheología del asfalto. Bien sabemos que la rheología del asfalto solamente la podemos modificar con el uso de algún aditivo, bajando de alguna manera la susceptibilidad térmica y aumentando la cohesión de las mezclas. Esto nos lo dice González y García en el año del 2004. De acuerdo a estos mismos autores, el uso de la fibra acrílica mejora la cohesión, disminuye la susceptibilidad térmica, disminuye deformaciones plásticas, aumenta la resistencia al agrietamiento, disminuye las deformaciones plásticas, reducción de desgaste entre el 30% al 35%, con proporciones aproximadamente entre el 0,15 al 0,30% de fibra con respecto al peso del cemento asfáltico que nosotros tengamos para combinarlo con los agregados pétreos. ¿Cuál es la metodología que se utilizó en esta investigación? En esta investigación, pues, lo primero que se hizo fue recurrir a, como tal, evaluar los agregados pétreos que se tienen en disposición en la zona para la combinación con los cementos asfálticos modificados con los aditivos. Y entonces, pues, tenemos que nos basamos en la normatividad del Instituto Nacional de Vías, en la última modificación que se hizo en el 2013, en ese artículo que hace referencia a lo que corresponde a las mezclas drenantes, ¿sí? Aquí tenemos como tal la granulometría, la única granulometría disponible que se debe tomar en cuenta para lo que es el diseño y la fabricación de este tipo de mezclas. Como les decía, lo primero que se hizo pues, fue recurrir a la búsqueda de esos agregados y se pasó a evaluarlos. Entonces, esos agregados pétreos que como en la imagen tenemos gruesos, medios y finos, se evaluaron de acuerdo a las normatividades correspondientes al Instituto Nacional de Vías del 2013, como lo venimos mencionando. Allí está, entre otros ensayos, el desgaste en la máquina de Los Ángeles, el de Microdiva, las caras fracturadas y los otros ensayos que miden de alguna manera no solamente el desgaste, sino también la limpieza de los materiales, que como tal es primordial para que nosotros garanticemos que los materiales no van a estar contaminados y que va a tener entonces la garantía de tener una buena adherencia con el cemento asfáltico que le vamos a proporcionar. Dentro de esa metodología también está la evaluación del cemento asfáltico, pero ese cemento asfáltico inicialmente se evalúa en condiciones normales. Se utilizó un CA6070 de décimas de milímetro de penetración, que es el recomendado sobre todo por la normatividad del INVIAS para temperaturas altas, más o menos de 24 grados centígrados o más. Entonces, este cemento asfáltico se evaluó para mirar pues que correspondiera como tal al cumplimiento de la normatividad. Posteriormente, se combinó el asfalto normal CA6070 con la fibra en unos porcentajes aproximadamente entre el 0,1 y el 0,3%. Se combinó tomando en cuenta las especificaciones de la fibra, donde nos decían que se podía llegar hasta temperaturas de 230 grados centígrados, pero obviamente nosotros no llegamos hasta esa combinación, hasta esa temperatura. En la combinación entre estos dos elementos se llegaron a temperaturas muy bajas, aproximadamente por encima del punto de ebullición de 100 grados, entre 110 a 130 grados centígrados, con el objetivo de no quemar el asfalto y no perder las propiedades que se tienen del mismo. Entonces se combinaron asfalto con la fibra,
quedando más o menos como nos lo está representando la imagen de la derecha. Después de que se hizo esa combinación, que es la combinación que se hace como una modificación en húmedo, porque también podemos tener una modificación en seco, que es cuando los aditivos los colocamos dentro de los agregados. Aquí estamos haciéndolo en húmedo porque estamos agregando el aditivo al cemento asfáltico y posteriormente, ya combinado ese cemento asfáltico con ese aditivo, vamos y tomamos la cantidad requerida de acuerdo a los diseños para combinarlo con los agregados y eso es lo que se nos está representando en esta imagen. Se combinan agregados con el cemento asfáltico ya modificado con la fibra y nos queda la mezcla ya modificada en total. Esta imagen corresponde a mezclas drenantes con 0,2% de fibra, como lo proporciona la imagen allí, a una temperatura de mezcla de compactación aproximadamente de 160 grados centígrados. Esta imagen corresponde a una briqueta antes de pasarlo por el ensayo de resistencia al desgaste, que es en la misma máquina de Los Ángeles, pero sin esferas a 300 vueltas. Eso es lo que nos dice la normatividad, que coloquemos como tal la briqueta ya compactada dentro de ese tambor y a 300 vueltas, entonces miremos cuál es el desgaste, ¿sí? Y ese desgaste debemos medirlo tanto en seco como en húmedo. La imagen de la derecha nos está proporcionando cómo queda esa briqueta después de ese desgaste. Y como lo vemos aquí en la etiqueta, esta es una briqueta que se ensayó en húmedo. Entonces la normatividad, bueno, volvemos allí a esta imagen, nos dice que el desgaste en seco no puede ser mayor al 25% y que el desgaste en húmedo no puede ser mayor al 40%. Son condiciones que se deben de cumplir conjuntamente con el porcentaje de vacíos con aire, entre el 20 y 25%, para que se pueda diseñar ese tipo de mezclas. Se hizo entonces el desgaste como tal en las mezclas convencionales, el desgaste fue mucho mayor a esos porcentajes que como tal nos está refiriendo la normatividad y se hicieron sobre las mezclas modificadas con la fibra acrílica, en donde se disminuyó, y como lo vamos a ver en las conclusiones, en un alto porcentaje. Aquí tenemos, después de que se diseñó entonces, y como vemos, se alcanzó a obtener de que el 4,5% de cemento asfáltico modificado con la fibra fue lo que correspondió al diseño de estas mezclas drenantes. Es decir, dentro de esa briqueta, por peso, 4,5% del cemento asfáltico modificado con la fibra correspondió a este material. En esta tabla se nos consigna como tal los resultados sobre esas mezclas drenantes modificadas con la fibra y sin modificar, que es como lo corresponde aquí a este 0%, en donde vemos que la estabilidad aumenta en lo que son las mezclas fabricadas con fibra y la relación estabilidad-flujo que nos da la rigidez como tal de esas mezclas. Como conclusiones se obtuvieron las siguientes. La adición de fibra por vía húmeda al asfalto logra incrementar su viscosidad, haciendo que el asfalto se comporte mucho más rígido. Lo anterior proporciona a las mezclas drenantes mayor adherencia entre el material petro y el asfalto. Se pudo observar una disminución notoria en el desgaste por abrasión de las mezclas drenantes modificadas con fibra. Hubo una disminución aproximadamente entre el 27 y el 40% en el desgaste de abrasión de las mezclas drenantes en seco y en húmedo respectivamente. Es decir, 27% disminución de desgaste en seco y 40% de la disminución del desgaste en húmedo. Es decir, al comparar las mezclas convencionales, es decir, sin aditivo de la fibra, y en las mezclas convencionales, en las no convencionales, que son en las cuales se le adicionaron la fibra, hubo esta disminución que estamos representando allí. Se reporta un aumento de la estabilidad bajo carga monotónica en marcha, en el ensayo de marcha, aproximadamente del 30%. Se presentó menores desgastes en los especímenes de mezclas asfálticas drenantes con el uso de fibra acrílica, comparados con las muestras de control, que son las mezclas convencionales.
Lo anterior se debe al incremento de la viscosidad y de la rigidez en el cemento asfáltico al ser modificado con ese tipo de aditivo, que representó un aumento entre la adherencia en el ligante y el material pétreo. Igualmente se comprueba la hipótesis de alcanzar mayores resistencias bajo carga monotónica y bajo carga cíclica en mezclas modificadas con fibras comparadas con las mezclas de control sin aditivo, lo cual se debe a la rigidez que adquiere el asfalto al ser modificado con la fibra. La investigación se limitó a medir el desgaste por abrasión, el ensayo del cántabro, en la máquina de Los Ángeles, en las muestras asfálticas drenantes de control y las modificadas con asfalto fibra. Igualmente se limitó a medir la resistencia bajo carga monotónica en Marshall y bajo carga cíclica en el ensayo de módulo resiliente de los dos tipos de mezclas fabricadas en el laboratorio. Se dejan reportar algunas de las referencias a las cuales se recurrió para ampliar mucho más esta investigación, como la revisión del estado del arte. Muchas gracias por su atención.